años, la causa fundamental es degenerativo. Ahora, frente a esto, ¿qué tenemos? Frente a esto nosotros tenemos criterios diagnósticos para poder dar el diagnóstico específico en esto. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que tenemos que tener? Los criterios diagnósticos y la característica fundamental es a nivel ecocardio. Ecocardiografía va a ser un instrumento para poder dar diagnóstico al 100%, ¿ya? Ahora, no olvidar la fisiopatología. La fisiopatología en una estenosis aórtica va a ser ¿qué cosa? Dos cambios fundamentales. ¿Qué cambios vamos a encontrar? Generalmente esta válvula va a ser gruesa, fibrosada, de tal manera que no va a haber apertura del velo aórtico. ¿Por qué va a surgir? Va a surgir lo que viene a ser el aumento de la velocidad y el aumento del gradiente. Por ende, como mecanismo de compensación ante una estenosis aórtica, vamos a tener, ¿qué cosa? La presencia de ¿qué? De una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Básico, chicos, por favor, básico que ustedes eso recuerden. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, y como mis alumnos, bueno, no creo que, bueno, ya mis alumnos de práctica si es que no saben fisiopatología, de por sí están jalados. El anterior grupo, de por sí que la mayoría se han jalado, al menos conmigo, la práctica se han jalado, quiere decir que van a volver a llevar. Porque es el colmo que a estas alturas ya no sepan fisiopatología, no puede ser posible, ¿ya? Entonces, la fisiopatología básica en esta patología, ¿qué va a ser? Uno, va a ser ¿de qué? Va a ser de que va a aumentar la velocidad, por ende va a aumentar el gradiente y como consecuencia de eso va a suceder que va a haber una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Tanto va a ser la lesión y este mecanismo de compensación que no solamente va a ocurrir eso, sino también va a ocurrir ¿qué cosa? Crecimiento de la aurícula izquierda. Y al haber crecimiento de la aurícula izquierda vamos a entrar a otro fenómeno llamado fibrilación auricular, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para nosotros decir que estamos frente a una estenosis aórtica? El criterio diagnóstico específico va a ser mediante ecocardio. ¿Y cuál es? Se llama la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli no es más que cosa que vamos a hallar el gradiente medio. ¿A partir de qué? A partir de velocidades. Entonces, frente a eso, ¿qué dice la ecuación de Bernoulli? Nos dice que 4 veces la velocidad máxima al cuadrado vas a comenzar a hallar el gradiente. Si el gradiente medio es mayor de 40 milímetros de mercurio, estás frente a una estenosis aórtica crítica, ¿ya? Entonces, esas son las características fundamentales que vamos a tener. Ahora, a nivel de la clínica, ¿qué vamos a presentar? Generalmente, ante un paciente con estenosis aórtica, es inconfundible que en la clínica tú no lo puedas diagnosticar. ¿Por qué? Porque lo fundamental que tienes que saber es el soplo. Va a ser un soplo de tipo sistólico en foco aórtico. Va a ser un soplo de tipo sistólico en foco aórtico que se va a irradiar hacia carótida. ¿Qué más va a presentar este paciente? Va a presentar ¿qué cosa? Un pulso parvus tardus. ¿Y por qué presenta un pulso parvus tardus? ¿Por qué? Porque este paciente de por sí, pues el tracto de salida va a estar, ¿qué cosa? Va a estar cerrado. Y al estar cerrado, el gasto cardíaco disminuye, el volumen sistólico disminuye. Entonces, la perfusión a nivel periférica y de los órganos diana van a disminuir. Y es por eso que también en la clínica que tenemos la famosa triada, pues, ¿no? Lo que ustedes conocen, que es comenzando con ¿qué? Con síncope por disminución del gasto cardíaco, la disnea porque ya va a comenzar a presentar una insuficiencia cardíaca por hipertrofia del ventrículo y el otro que viene a ser ¿qué cosa? Angina. Entonces, angina, síncope y disnea es la triada. Pero algo que ustedes tienen que conocer es esto. Si a esta triada diagnóstica se le va a aumentar o se incorpora la fibrilación auricular, su pronóstico de vida de este paciente no es nada bueno.
No es nada bueno, dele mucho, 6 meses. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si de por sí nosotros tenemos que cuando estamos a un ritmo normal del corazón, o sea, a ritmo sinusal, la aurícula en su cuarto periodo aporta el 20% del llenado hacia el ventrículo izquierdo, estando en un ritmo sinusal. Si de por sí ya tú tienes una válvula que está cerrada y no puede salir el volumen sistólico o la fracción o la cantidad de sangre, pues no, que se bombea, ¿qué va a suceder? A esto va a estar en fibrilación, no vas a tener pues el aporte. Por ende, este paciente, su mortalidad aumenta potencialmente y exponencialmente. Listo. ¿Qué más tenemos? Ahora, los criterios diagnósticos en ecocardio van a ser 4, básico. ¿Qué vas a tener que encontrar? Una velocidad valvular aórtica máxima mayor de 4, ¿ya? Un gradiente transvalvular aórtico medio mayor de 40 milímetros de mercurio. El área valvular aórtico, para hablar de una estenosis severa, es menor de 1. Pero si hay pacientes que encontramos áreas con menores de 0.6, en las cuales ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico ya no es una severa, sino es una estenosis aórtica crítica. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Porque su riesgo cardiovascular va a aumentar. Y si nosotros no le podemos dar solución por vía quirúrgica, vamos a entrar a otro tema llamado TAVI. ¿Qué cosa es? Que es el implante transvalvular percutáneo de la válvula, que actualmente ya pues no está cayendo en boga eso. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos frente a eso? Ahora, lo normal que debe ocurrir, chicos, por favor pónganme mucha atención acá, pónganme mucha atención. Lo normal que debe ocurrir en un paciente con estenosis aórtica es ¿qué cosa? Que el gradiente se eleve. ¿Por qué? Porque si tú tienes una válvula que está dura y calcificada, no va a poder salir pues la sangre. Y si no sale la sangre, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la velocidad. ¿Por qué? Porque ese ventrículo va a tratar de forzar, va a tratar de contraerse más y con mayor fuerza. ¿Para qué? Para que salga un poco de sangre. Es por eso que como consecuencia, su mecanismo de compensación, ¿qué cosa es? Su mecanismo de compensación de estos pacientes es que el ventrículo sea hipertrófico, pues. Pero al hacer que se rompa esta fuerza que está ocasionando la válvula al ser dura, ¿qué va a suceder? Va a aumentar, ¿qué cosa? La velocidad. Y como consecuencia de eso, va a aumentar el gradiente. Eso es lo normal que debe suceder en un paciente con estenosis aórtica. Pero hay un grupo etario en las cuales hay un término y hay un grupo bien determinado, en las cuales vamos a encontrar una estenosis aórtica, pero de bajo flujo y bajo gradiente. O sea, si ustedes me han entendido, esos criterios diagnósticos que les di no va a estar al 100%. ¿Por qué? Porque su velocidad va a ser menor de 4 y su gradiente medio va a ser de 40. Y la pregunta es, doctor Peralta, ¿y acá qué pasó? Lo que pasó es que este paciente se está yendo a dilatado. O sea, que ese ventrículo izquierdo ya no está hipertrófico, sino está dilatado. Es por eso, ¿qué cosa? Que ya no va a haber pues ya eyección. Si de por sí su mecanismo de compensación dijimos que va a ser la hipertrofia. ¿Para qué? Para que pueda vencer la resistencia de esa válvula. La característica es cuando ya se va dilatado, ¿qué va a suceder? Ya no va a haber fuerza, pues. Y si no va a haber fuerza de contracción, ¿qué velocidad va a generar? ¿Qué gradiente va a haber? No va a haber gradiente, el gradiente va a estar bajo. Entonces, tengan mucho cuidado con ese término, por favor. Pregunta de examen, por favor. Por eso que es básico que estén presentes en clases. Por más que yo, ahora les voy a pasar, bueno, a la delegada le voy a pasar las diapositivas, pero de por sí, si ustedes no me entienden lo que les explico, peor van a entender mis diapositivas, pues, ¿ya? Entonces, seguimos. Ahora, ¿cómo yo puedo darme cuenta que estoy frente a una estenosis o estoy frente a una pseudoestenosis aórtica? Fácil. A este paciente lo tengo que llevar, ¿qué cosa? Lo tengo que llevar a lo que viene a ser una ecoestrés se llama. Se llama una ecocardio estrés, que generalmente se hace con dobutamina.
con el medicamento llamado butamina, que es un inotrópico, ¿ya? Entonces, una de las características fundamentales para nosotros darnos cuenta si estamos frente a una pseudoestenosis es someterle a este examen, sí o sí. ¿Y qué va a tener que suceder? Lo que va a tener que suceder es esto. Si este paciente es una estenosis aórtica verdadera, tú lo sometes a ecoestrés. ¿Qué quiere decir? Que le vas a dar un medicamento llamado dobutamina. ¿Y la dobutamina qué función cumple en el corazón? Es un inotrópico positivo. Va a hacer que, ¿qué cosa? Que ese ventrículo izquierdo se contraiga más. Y al contraerse más, si es una estenosis verdadera, no va a cambiar el área. Si, por ejemplo, le encontraste con un área de 0.8 sometido a ecoestrés, va a seguir en 0.8. Pero si es una pseudoestenosis, sí va a cambiar el área. Un ejemplo, estaba en 0.8, pero con ecoestrés aumentó su área, pues qué sé yo, a 1.4 o 1.3. Entonces es una pseudoestenosis aórtica, pues, ¿no? ¿Por qué tendría que cambiar el área? No tendría por qué cambiar el área, así fuese que esté sometido a ecoestrés. Entonces, con este medicamento justamente nos damos cuenta si estamos frente a una pseudoestenosis o no estamos frente a una pseudoestenosis. Listo. Ahora, el otro lo que tienen que tener mucho cuidado es qué cosa. De la triada clínica que ustedes tienen y de la triada diagnóstica, que es síncope, disnea y angina, el quien tiene peor pronóstico es la disnea. Si ese paciente te está comenzando a hacer disnea, quiere decir que está entrando a falla cardíaca. Y quiere decir que su pronóstico de vida y su mortalidad aumenta exponencialmente. O sea, que ese paciente ya no está ya en cardiopatía hipertrófica, sino ya está entrando a cardiopatía dilatada. Ahora, tenemos una nueva clasificación. Si ustedes han leído, hay una nueva guía de valvulares que ha salido en el 2020, ¿ya? La guía de valvulopatías del 2020. Entonces, hay justamente, lo dividen en 4 estadios. ¿Qué estadios? Tenemos al estadio A, que es el riesgo de sufrir la enfermedad. ¿Y quiénes están acá? Generalmente, pues, la mayoría de personas que tengan mayor de 70 años. Si yo tengo a mi abuelito que tiene 75, 80 años, ya está en estadio A. El mismo hecho de que ya tenga la edad avanzada hace que degenere pues todos los órganos, no solamente pues las válvulas, sino también todos los órganos adicionales a eso va a degenerar. Es por eso que ya estaría en un estadio A. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de sufrir esa patología. El tipo B, ¿qué es? Es ya una obstrucción hemodinámica progresiva, o sea, tú le haces ecocardio y ya comienzas a ver que las velocidades y los gradientes van aumentando. Y el estadio C, ¿qué es? Es una estenosis aórtica grave, pero asintomática, totalmente asintomática, ¿ya? Y el tipo 4, sí es una estenosis aórtica, pero sintomática. Listo, eso es la nueva clasificación que tenemos frente a eso. Ahora, por favor, entiéndanme ahora lo que les voy a explicar, porque de acá va a venir, yo creo que va a venir el examen de acá. A ver, quiero ver esto. Acá, listo. Entonces, miren chicos, cuando yo estoy frente a un paciente con estenosis aórtica, lo que yo tengo que determinar primero es si esa estenosis aórtica es grave o no es grave. ¿Por qué? Porque de esto va a depender si este paciente va a ir ¿qué? ¿Va a ir a cirugía o va a ir qué cosa? Va a ir a colocación de válvula, pero por vía percutánea con catéter, ¿ya? Entonces, si este paciente tiene el diagnóstico de ser una estenosis grave, o sea, el área menor de 1 centímetro, o el gradiente medio que sea pues mayor de 40 milímetros de mercurio, o han encontrado una velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo, entonces con esto determinas primero que si está presentando síntomas o no está presentando síntomas. Si está presentando síntomas, la característica fundamental es sacarle el riesgo cardiológico.
Y el riesgo cardiológico que nosotros sacamos, los cardiólogos, y el que tiene mayor sensibilidad es la escala de Goldman. Goldman, ¿ya? Ahora, acá hay algo. Escúchenme, por favor. Si nosotros a este paciente estratificamos el riesgo cardiológico y vemos que su riesgo es alto, no entra a sala. No entra a sala para recambio de válvula, pero le podemos ofrecer ¿qué cosa? TAVI. ¿Qué es TAVI? TAVI es ¿qué cosa? Es el recambio transvalvular de la válvula aórtica. Eso es TAVI, ¿ya? Pero si su riesgo cardiovascular no es alto, es bajo, ahí sí, este paciente va a cirugía. Sí o sí, va a cirugía sin ningún problema. Entonces, ¿mucho de qué va a depender? Mucho va a depender del síntoma y mucho va a depender de su riesgo cardiológico. Pero, ¿qué pasa si este paciente tiene una estenosis aórtica grave, pero no tiene síntomas? No hay síntomas, no tiene disnea, no hay angina y nada de eso. Entonces, el quien va a determinar es ecocardio. ¿Por qué? Porque si su fracción de eyección de este paciente es menor de 50, igualito, entra a riesgo cardiológico. Y la misma expectativa que la anterior. Si es alto, TAVI. Y si es bajo, cirugía. Listo. Pero puede ser, doctor, este paciente tiene una válvula de 1 y está totalmente asintomático. Entonces, a los 6 meses, le vuelves a hacer una nueva prueba. ¿Qué prueba le haces? La prueba de esfuerzo, pues. Con la prueba de esfuerzo nosotros vamos a determinar si efectivamente esa válvula se sigue manteniendo, un ejemplo, ¿no? A un centímetro o comenzó a disminuir. Puede ser que ya esté en 0.6 o se pasó de que de una estenosis grave a una estenosis crítica. Entonces, ese paciente va a requerir ¿qué cosa? Va a requerir su riesgo. Y de acuerdo a su riesgo, si es alto, ya pues TAVI. Y si es un riesgo bajo, va a cirugía. Eso es el cronograma y la guía que nosotros debemos seguir para los pacientes con estenosis aórtica. Ahora, el tratamiento, chicos, un ratito, voy a ponerme en mi casa. El tratamiento médico que nosotros vamos a seguir frente a estos pacientes, ¿qué va a ser? Generalmente va a ser la utilización de IECAS. De acuerdo a la última guía de pacientes con cardiopatía valvulares a nivel de estenosis aórtica, la única que tiene evidencia son 2 medicamentos, los famosos IECA y los famosos betabloqueantes. Dentro de los IECAs, el IECA que más se utiliza, enalapril. ¿Y para qué yo utilizo el enalapril? El enalapril yo utilizo ¿para qué? Para mejorar el remodelado cardíaco. De por sí es un vasodilatador, pero también es ¿qué cosa? Va a ser que disminuya el riesgo de fibrosis a nivel del ventrículo izquierdo. Y con eso yo garantizo que ese paciente no se vaya a insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Entonces, eso a mí hace que ese paciente yo voy a prevenir que no entre a miocardiopatía dilatada, pues. Ahora, eso es uno. Ahora, los beta bloqueantes hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? La utilización del beta bloqueante en pacientes con estenosis aórtica, anótense y remarquenlo 2 veces. La única indicación que tiene la utilización de beta bloqueante en pacientes con estenosis aórtica es que tenga asociación ¿con qué? Con diagnóstico de una cardiopatía coronaria. O sea, que aparte de que este paciente tenga una estenosis aórtica, tenga también problemas en las arterias coronarias y tenga alto riesgo de hacer infarto de miocardio. Y casi en el 60%, la mayoría de pacientes aórticos tienen la asociación de una cardiopatía coronaria. Uno, por la edad, y el otro es por los factores de riesgo que vienen a tener también a esa edad. Ya sea puede ser un paciente gordito con dislipidemia, diabético, hipertenso, asociado que tenga una lesión a la válvula, no, pues ya, es todo su riesgo cardiovascular aumenta casi en el 80%. Listo. Entonces, frente a esto, allá,
El otro medicamento, el otro medicamento que estaba en boga era pues las famosas estatinas y la famosa atorvastatina, porque se creía que dando estatina nosotros bajábamos la inflamación a nivel de la válvula y también que lo que era grueso mejoraba, pero los estudios a grandes escalas que se han hecho con seguimientos no han demostrado nada. Las únicas que tienen evidencia científica en el tratamiento médico solamente son dos, como les expliqué, IECAS y betabloqueantes. ¿Ya? Listo. Ahora vamos con estenosis mitral, chicos. La estenosis mitral, ¿qué es? Como anteriormente les dije, la estenosis aórtica, la causa fundamental es la causa degenerativa. En la estenosis mitral, la causa fundamental es la fiebre reumática. No hay otra. La fiebre reumática es la etiología más frecuente en estenosis mitral. ¿Quiénes están afectados? Generalmente el sexo femenino. El sexo femenino, casi en el 75%, tiene mayor predisposición a hacer esta patología que el sexo masculino. Listo. Ahora, pero no es solamente la única causa, la fiebre reumática, sino también tenemos otras causas, como pueden ser alteraciones congénitas, tenemos a la famosa fibroelastosis endocárdica, a las prótesis valvulares y al carcinoide maligno. Esas son las otras causas, pero en menor porcentaje. En menor porcentaje, tengan mucho cuidado, por eso que la causa fundamental es la fiebre reumática. Eso no lo olviden, por favor. Ahora, el área normal de la válvula mitral va a ser de 4 a 6 centímetros cuadrados, igualito que la aorta, igualito que la aorta. La clasificación también es igualita que la aorta. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero hablar de una estenosis leve, generalmente el área va a estar entre 1,5 y 2 centímetros. Si la estenosis es moderada, va a estar entre 1 centímetro y 1,5 centímetros cuadrados. Y si la estenosis mitral es severa, es menor de 1, igualito que la aorta. ¿Dónde cambian los términos? En el término crítico. ¿Por qué? Porque hemos dicho, para hablar de una estenosis aórtica crítica es menor de 0,6, pero en la válvula mitral no, es menor de 0,8. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia que vamos a encontrar. A nivel de la clínica, en la estenosis mitral, lo que vamos a encontrar fundamentalmente, la sintomatología más frecuente es la disnea. La disnea a esfuerzo es la sintomatología más frecuente. ¿Y por qué? Si ustedes se dan cuenta y ven su algoritmo o ven la anatomía, ¿qué va a encontrar? Si de por sí nosotros tenemos que la válvula mitral no se abre, escúchenme y anoten. Toda la se va a originar a partir de ¿qué? A partir de la válvula mitral para arriba. O sea, la válvula mitral, la aurícula, el pulmón y todas las cavidades derechas. Pero la característica fundamental es el ventrículo izquierdo está indemne. No hay lesión del ventrículo izquierdo. A menos que este paciente te esté presentando una doble lesión mitral. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tenga estenosis, sino también insuficiencia. ¿Ya? Entonces, eso tengan mucho cuidado. En una estenosis mitral, toda la clínica se va a originar de la aurícula para arriba. ¿Qué otros síntomas tenemos aparte de la disnea? La hemoptisis. ¿Y por qué se produce la hemoptisis? Generalmente porque va a haber una ruptura, pues, ¿no?, de las venas bronquiales pequeñas por el aumento de la presión pulmonar. Va a haber también dolor torácico por la hipertensión pulmonar y va a haber palpitaciones. Acá tomen nota. La arritmia más frecuente que está asociada a estenosis mitral es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. ¿Y por qué se produce eso? Justamente por aumento de volumen y de presión en la aurícula. Y eso va a hacer que la aurícula crezca y como consecuencia de eso, hay ¿qué cosa? Microrreentradas. ¿Por qué? Por la fibrosis que se va a ocasionar a nivel de ¿qué? A nivel del tejido de la aurícula. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El otro cuadro que se va a presentar en esta valvulopatía, ¿qué va a suceder? Va a haber hipertensión pulmonar. Lógico, si estamos diciendo que la fisiopatología va a ser de la válvula mitral para arriba, ¿qué va a suceder? Va a dilatar la aurícula izquierda.
Como consecuencia de eso te va a producir la fibrilación auricular, pero no solamente eso, sino que también de manera retrógrada, si nosotros no controlamos bien las alteraciones y los cambios en el corazón, lo que va a ocasionar es ¿qué cosa? Que también va a aumentar la presión pulmonar o se te va a dar una hipertensión pulmonar. Pero acá tenemos, bueno, creo que conmigo también tienen clases de hipertensión pulmonar. Acá antes había pues en leve, moderado y severo. Ese término ya no se utiliza. Ahora nosotros tenemos clasificaciones específicas para la hipertensión pulmonar y esta sería una hipertensión pulmonar de tipo 2. ¿Y por qué de tipo 2? Porque va a haber una disfunción. ¿De qué? De tipo diastólico y es también valvular. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? Generalmente en estos pacientes vas a presentar el signo de Horner. ¿Qué es el signo de Horner? No es más que la compresión del nervio laringio recurrente. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del crecimiento de la aurícula. Vamos a encontrar disfonía. ¿Por compresión de qué? Por compresión, generalmente, un ratito chicos acá, no. Por compresión generalmente, ¿de qué? De los bronquios. También va a haber disfagia por aumento de tamaño de la aurícula izquierda. Ya está. Ahora, las complicaciones más frecuentes que va a presentar esta valvulopatía va a ser pues los embolismos sistémicos. A la cabeza, ¿qué va a originarte? Lo que te va a originar es un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, si nosotros no anticoagulamos a estos pacientes. Es por eso que también, y los que, bueno, grupo, por favor, conmigo actualícense, chicos, porque van a morir si no. Ha salido la nueva guía de fibrilación auricular, que es la guía del 2020, ¿ya? En las cuales ha cambiado abismalmente el tratamiento de fibrilación. Uno de los ítems, ¿sabéis qué cosa es? Tenemos que anticoagular ese paciente, hacer control del ritmo y también tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que ver la frecuencia cardíaca, que son el trípode del tratamiento gold estándar para fibrilación. ¿Qué complicaciones más tenemos con estos pacientes? Que llevemos a una endocarditis, ¿ya? Ahora, en la radiografía de tórax, generalmente, si nosotros podemos ver, y es clásico en esto, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar que va a haber crecimiento de la aurícula, va a haber también ¿qué cosa? El cono de la pulmonar va a estar abombado como consecuencia de una hipertensión pulmonar. Vamos a encontrar signos de congestión pulmonar, y si esto ya está más avanzado y llegamos a una hipertensión, también vamos a encontrar dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho como consecuencia de esta lesión. Listo. Ahora, a nivel de ecocardio, el diagnóstico es por ecocardio, igualito que estenosis. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir que nosotros estamos frente a una estenosis aórtica en ecocardio? Uno, determinar ¿qué cosa? El área valvular. Y el área valvular que nosotros determinamos por ecocardio es mediante planimetría. Anótense y grábense. El gold estándar es hacer planimetría por ecocardio para ver el área de la válvula mitral. ¿Qué otros parámetros tenemos? El gradiente. El gradiente, los otros parámetros es el tiempo de mi presión y el tiempo de desaceleración. ¿Ya? Pero el gold estándar es hacer planimetría. Grábense, por favor. ¿Ya? El tratamiento médico mucho va a depender de qué. Mucho va a depender de en qué circunstancias llegue ese paciente. La mayoría de los pacientes, chicos, que van a presentar una estenosis mitral, generalmente la mayoría van a desarrollar una fibrilación auricular. Por ende, la causa que lo va a desencadenar o le va a llevar a una insuficiencia cardíaca generalmente va a ser la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque este paciente va a presentar frecuencias cardíacas muy elevadas. Va a presentar frecuencias cardíacas de 150, 200, hasta puede llegar a 250. Y si nosotros no controlamos eso, va a hacer que el tiempo diastólico o el tiempo de llenado sea más corto. Y como consecuencia de eso, disminuye el gasto cardíaco y entra pues a falla cardíaca. Listo. La siguiente valvulopatía es una insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, chicos, escúchenme y grábense, por favor. Te va a presentar
Es la única valvulopatía que te va a presentar todo tipo de signos, ¿ya? Ahora lo voy a desarrollar, pero si ves tus signos raros, lo más típico es de una insuficiencia aórtica. La causa fundamental. Ahora, la insuficiencia aórtica, chicos, va a tener dos salidas. La presentación puede ser aguda o puede ser crónica. Y si es aguda, tenemos tres causas de que te puede presentar insuficiencia aórtica aguda. Grábense. Uno es la endocarditis. Segundo, ¿qué cosa es? Es la disección de aorta. Y tercero, por un trauma. Esas son las causas de insuficiencia aórtica aguda. Y de la crónica, ya, pues, ¿no? La cardiopatía reumática, puede ser prolapso, un fibroelastoma y todo eso. ¿Ya? Lo que me interesa y el manejo que me debe interesar con ustedes es de insuficiencia aórtica aguda, que es bien difícil. Si ustedes no saben reconocer este cuadro, generalmente la mayoría de pacientes hacen edema agudo de pulmón y se mueren. Y se mueren en el acto. ¿Ya? A ver. ¿Qué más tenemos? Ya. Dentro de la fisiopatología de la insuficiencia aórtica, chicos, la fisiopatología de la insuficiencia aórtica, ¿qué es? Generalmente la válvula no va a ser capaz de coactar al 100%, o sea, de cerrarse al 100%. Va a dejar que haya un chorro de regurgitación. ¿Por qué? Porque no está coactando bien esa válvula. Al no coactar bien, ese chorro de regurgitación va a ocasionar que el ventrículo izquierdo y su mecanismo del corazón sea que el ventrículo izquierdo se dilate. Muy distinto a la estenosis. La estenosis, ¿qué va a ocasionar? Que se hipertrofie. En cambio, en una insuficiencia aórtica, el ventrículo se va a dilatar. ¿Y por qué se va a dilatar? ¿Por qué? Porque todo el chorro de regurgitación solamente va a caer pues en una parte del ventrículo y es por eso que lo dilata. Y como consecuencia eso te va a llevar a una disfunción de tipo sistólico, disminuye el volumen, el gasto cardíaco, entra falla cardíaca, pues, y edema agudo de pulmón. Ahora, a la exploración física, y acá viene pues, ¿qué vamos a encontrar? A la exploración física lo que nosotros vamos a encontrar es el famoso signo de Muset, el pulso de Corrigan, el signo de Durusiev, tenemos al signo de Quinque, al signo de Hill, el frémito sistólico, la mayoría, así como ustedes ven, y ahorita les estoy describiendo, eso van a estudiarlo, porque eso sí va a ser pregunta de examen, y eso es lo que yo les voy a plantear en el examen, ¿ya? Ahora, hay que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? En la auscultación. En la auscultación lo que nosotros vamos a ver, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una insuficiencia aórtica? Generalmente cuando ¿qué? Cuando nosotros auscultamos un soplo de tipo diastólico en el foco accesorio aórtico o llamado también foco de Ehrb. Anótense, foco de Ehrb. Si nosotros encontramos un soplo diastólico, quiere decir que estamos frente a una insuficiencia. La pregunta es, doctor Peralta, ¿y cómo me doy cuenta si es un soplo sistólico o es un soplo diastólico? Fácil. Auscultas con el estetoscopio y de manera paralela estás tomándole el pulso. Si el soplo coincide con el pulso, es, ¿qué cosa? Es una estenosis. Si el pulso no coincide con el soplo, es una insuficiencia. Entonces, eso es el criterio más aceptado a nivel del examen físico. Tenemos el otro soplo, que es el famoso soplo de Austin-Flynn. ¿Qué es el soplo de Austin-Flynn? Es un soplo generalmente de tipo diastólico que nosotros vamos a encontrar ¿en dónde? En el foco mitral. No va a estar en el foco aórtico ni en el accesorio, sino en el foco mitral. ¿Y por qué se da eso? Eso es porque el chorro de regurgitación va a caer sobre el velo anterior de la válvula mitral. Al caer, el chorro de regurgitación aórtica en la válvula mitral ocasiona ¿qué cosa? El soplo de Austin-Flynn. Y si tú auscultas ese soplo, el origen o lo vas a localizar a nivel de ¿dónde? A nivel
de la válvula mitral, pero no es un soplo de lesión mitral, sino es un soplo porque el chorro de regurgitación cae en el velo anterior de la válvula mitral, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, chicos, para que no puedan fallar. A ver acá qué tenemos. Acá. Listo. Ahora, dentro del ecocardio hay que tener mucho cuidado. La causa más frecuente es una valvulopatía reumática. ¿Y cómo ustedes pueden confirmar efectivamente si es una valvulopatía reumática por ecocardio? ¿Por qué? Porque no solamente va a presentar lesión en la válvula mitral, sino también va a tener lesión, ¿qué cosa? En la válvula aórtica. Entonces, si tú tienes lesiones de más de 2 válvulas, lo primero que tienes que pensar y la causa más frecuente es que sea reumático, pues. Eso sí no se olviden, ¿ya? El tratamiento va a depender, pero la mayoría, ¿qué cosa va a ser? La insuficiencia aórtica, el quien te va a ocasionar mayor mortalidad. El tratamiento de la insuficiencia aórtica, chicos, aguda, generalmente el gol estándar va a ser un vasodilatador, ya sea el famoso nitroprusiato o la nitroglicerina, ¿ya? ¿Y por qué utilizamos un vasodilatador? Generalmente, ¿para qué? Para disminuir el chorro de regurgitación hacia el ventrículo. La fisiopatología en esta valvulopatía no es más que qué cosa, que bajar la presión a nivel del ventrículo izquierdo y como consecuencia de eso vamos a disminuir también el capilar pulmonar y con eso ya le salvas al paciente. Pues. Ahora la pregunta es, ¿cuántos saben manejar nitro o nitroprusiato? Ese es el dilema. Generalmente la dosis del nitroprusiato es de 0.03 a 0.05 y de la nitroglicerina es de 0.4 a 0.08 microgramos por kilo de peso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, doctor Peralti, ¿cuál utilizo? El gol estándar, nitroprusiato. Nitroprusiato es el gol estándar. Si no consiguen nitroprusiato, ya pues vamos con nitroglicerina, ¿ya? Si nosotros vemos que la insuficiencia aórtica es por causa de una endocarditis o una disección, no hay otra más que hacer qué cosa, hacer recambio de válvula. No hay otra. Sí o sí tenemos que entrar a recambio de válvula, porque si no ese paciente no se va a salvar. Listo. La siguiente valvulopatía que vamos a tocar es la famosa insuficiencia mitral. ¿Qué es la insuficiencia mitral? Igualita que la insuficiencia aórtica, pues no, que es la alteración de la coaptación de las válvulas, perdón, de los velos, generalmente de los velos mitrales. Pero acá nosotros tenemos
una característica y una clasificación para poder orientarnos mejor. En una insuficiencia mitral son 3 las causas, no hay más. 1, que sea de tipo orgánico, que sea de tipo funcional o que sea de tipo isquémico. ¿Están escuchándome? Porque eso es de acuerdo a la última guía que estamos utilizando. Anteriormente, pues, decía que era porque, por ejemplo, por una igualito, ¿no? Una endocarditis, una enfermedad reumática, una cardiopatía dilatada, pero estos ya se han agrupado. Por ejemplo, si nosotros vamos a discutir dentro de las valvulopatías de tipo orgánico, ¿quiénes están dentro de la cardiopatía de tipo orgánica que te va a llevar a insuficiencia mitral? Generalmente, la enfermedad reumática. La enfermedad reumática no solamente te va a ocasionar estenosis, sino también te va a ocasionar, ¿qué cosa? Insuficiencia. El prolapso de la válvula mitral, o llamado también síndrome de Barlow, también te va a llevar a una insuficiencia. La endocarditis infecciosa. De tipo funcional, generalmente la cardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada, el hecho de que el corazón se dilate, va a dilatar también el anillo y como consecuencia de eso, ¿qué va a ocasionarte? Que te lleve a una insuficiencia mitral. Y la otra es isquémica, pues, ¿no? ¿Y acá quiénes están? Todos los pacientes con infartos de miocardio, pues. El infarto de miocardio más frecuente que te va a llevar a insuficiencia mitral va a ser el infarto de cara anterior extensa. Ese es el infarto que te va a llevar a mayor riesgo de hacer una insuficiencia de tipo isquémica, por favor. Listo. La fisiopatología. En la fisiopatología, ¿qué va a ocasionar? El hecho de que haya una insuficiencia mitral va a hacer que el chorro de regurgitación afecte a nivel de la aurícula. Entonces, ¿qué va a presentar? Va a haber también dilatación de la aurícula izquierda. Pero si nosotros tenemos que comparar entre una insuficiencia mitral y una estenosis mitral, el que te va a ocasionar mayor dilatación va a ser ¿qué? Va a ser la estenosis mitral. ¿Ya? Es una de las características más frecuentes que tenemos. Y el quien te va a ocasionar mayor riesgo de fibrilación auricular va a ser la estenosis mitral. ¿La insuficiencia mitral te puede ocasionar fibrilación? Sí, pero su porcentaje es bajo, no es mucho, no es como la estenosis. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos frente a esto? Listo. En un paciente con con infarto de miocardio, ¿cómo es que se origina la insuficiencia mitral? Se origina, ¿por qué? Porque el infarto va a hacer que haya ruptura, ya sea de cuerdas tendíneas o de músculos papilares. Por ende, esa válvula se va a hacer disfuncionante porque no va a cerrar al 100%. Entonces te va a llevar a una insuficiencia mitral. Lo que quiero que acá diferencien es algo. Por ejemplo, en una insuficiencia mitral, chicos, cuando es crónico, o ya sea de tipo funcional u orgánico, el mecanismo de compensación va a ser que haya crecimiento de la aurícula. La aurícula va a crecer como mecanismo de compensación, pero cuando tu paciente... Chicos, un favor, 2 minutos, ¿ya? Voy a cargar mi laptop. Entonces, como les estaba explicando, el mecanismo de compensación en una insuficiencia mitral va a ser la dilatación de la aurícula. Pero hay un caso en las cuales te va a producir insuficiencia mitral, pero no te va a ocasionar ¿qué cosa? No te va a ocasionar dilatación de la aurícula, porque no le va a dar tiempo al corazón a hacer ese tipo de mecanismo de compensación. ¿Y en qué caso presentamos eso? Es en la famosa isquemia o en los infartos de miocardio.
Cuando un paciente hace infarto de miocardio y hace ruptura de cuerdas tendíneas o de músculos papilares, no le va a dar tiempo a ese corazón para su mecanismo de compensación, que es dilatar la aurícula. Es por eso que es la única indicación donde ustedes van a tener insuficiencia mitral sin que haya crecimiento de aurícula. Y eso tengan mucho cuidado, porque la mayoría de cardiólogos a veces estamos acostumbrados. ¿Qué es el caso? El caso es una insuficiencia, es una insuficiencia mitral, doctor. Ah, entonces lo que tengo que buscar, pues no, es una dilatación de aurícula. Y si hay dilatación de aurícula, no siempre. Cuando yo tengo un paciente con infarto, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a ser tan rápido la ruptura de manera aguda que no le va a dar tiempo a ese corazón para que compense, ¿ya? Ahora, igualito que en la insuficiencia aórtica, si nosotros no nos damos cuenta, este paciente va a caer a que vas a comenzar a hacer un edema agudo de pulmón. Y el hacer un edema agudo de pulmón te va a llevar a un shock cardiogénico y por ende este paciente se va a chocar, ¿ya? El cuadro clínico, igualito que el anterior, ¿qué va a ser? El síntoma más frecuente va a ser la disnea de esfuerzo, pues, y la fatiga que va a presentar. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Porque ese paciente, como va a hacer que las presiones aumenten mucho en la aurícula y de manera retrógrada se vaya a pulmón, va a ser hipertensión y también va a hacer que el capilar pulmonar aumente. Y como consecuencia de eso, va a tener, ¿qué cosa? Disnea, pues, ¿no? Disnea. ¿Qué más vamos a encontrar en una insuficiencia mitral? Lo que vamos a encontrar al examen físico va a ver qué cosa. Un tercer ruido. Grábense, muy distinto a la estenosis mitral. En la estenosis mitral ya les dije, el ventrículo izquierdo está indemne. No hay lesión alguna. Muy distinto ¿a quién? Muy distinto a la insuficiencia mitral, que acá sí va a haber lesión en ventrículo y va a haber lesión también en aurícula, ¿ya? Eso grábense. Por eso que es fundamental que sepan la fisiopatología, chicos, si no están muertos, ¿ah? En el electrocardiograma, generalmente nosotros vamos a encontrar una hipertrofia, pero de tipo excéntrica, a nivel del ventrículo izquierdo. Si yo hablo, las hipertrofias, chicos, van a ser de dos tipos. Van a ser de tipo excéntrica o concéntrica. Si yo hablo de una hipertrofia concéntrica, quiere decir que estoy hablando de una cardiopatía hipertrófica. Y si hablo de una hipertrofia excéntrica, estoy hablando de una cardiopatía dilatada. Aunque también ahora tenemos un nuevo término, que es el famoso remodelado del ventrículo izquierdo, que ya vamos a tocar ese tema, pero les voy haciendo hincapié en eso, ¿ya? Porque si no nos vamos a llamar. Ahora, en el ecocardio, igualito que las anteriores valvulopatías, es el gol estándar para el diagnóstico. Grábense, pregunta de examen. Cuando un paciente tiene insuficiencia mitral, el chorro de regurgitación va a tener dos presentaciones. Va a tener un chorro de regurgitación excéntrico y un chorro de regurgitación concéntrico. ¿Qué diferencia una con otra? Que el concéntrico generalmente va a ser por el medio del por el medio de la aurícula, perdón, por el medio de la aurícula. Pero el excéntrico va a ir pegado a la pared de la aurícula. Y eso es lo que se llama el famoso efecto Coanda. El efecto Coanda es aquel chorro de regurgitación que va pegado hacia la pared de la aurícula izquierda. Pregunta de examen, chicos. Pregunta de examen. Entonces, para hablar de efecto Coanda, es generalmente cuando el chorro es excéntrico y va pegado hacia la pared de la aurícula. El tratamiento, ¿qué va a ser? El tratamiento generalmente, cuando es una insuficiencia mitral aguda,
Y si está asociado a inestabilidad hemodinámica, van a ser pues los famosos vasopresores, adicional a qué? Adicional a un medicamento que baje el capilar pulmonar como nitroglicerina. Pero va a depender mucho de qué va. Y si ese paciente, un ejemplo, hizo infarto de miocardio y como consecuencia de eso te está haciendo una insuficiencia mitral, sí o sí recambio de válvula. Pues no hay de otra, no hay de otra, porque si no, no te va a durar. La siguiente fisiopatología, perdón, la valvulopatía, es la famosa estenosis pulmonar. Acá tengan mucho cuidado. La etiología más frecuente de la estenosis pulmonar va a ser congénita, chicos. A la cabeza es congénita. Sí o sí va a ser congénita. Grábense, ¿eh? La causa más frecuente es congénita para una estenosis pulmonar. La segunda causa es reumática y las terceras causas ya pues es por un síndrome carcinoide, pero la primera causa es de manera congénita. ¿Ya? Ahora, la estenosis aórtica generalmente sola no es la presentación. Es bien difícil que tengas una estenosis aórtica sola. ¿A qué va asociado? Generalmente va asociado a la famosa tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot te va a presentar un tipo de estenosis pulmonar, pero va a estar asociada a una patología congénita. Por eso es que a inicios les decía que es la causa más frecuente. La estenosis pulmonar, los criterios diagnósticos de la estenosis pulmonar, chicos, es igualita que la estenosis aórtica. O sea, ¿qué cosa? Que la velocidad sea mayor de 4 metros por segundo, que el gradiente medio sea mayor de 40, y que el área valvular sea menor de 1. Eso es el gol estándar. El tratamiento para una estenosis pulmonar va a ser la valvuloplastia percutánea con globo. ¿Qué es eso? Generalmente ahora la subespecialidad en cardiología, que es hemodinamia, ha revolucionado mucho y generalmente quizás algunos procedimientos que era el gol estándar en cirugía cardiovascular ha disminuido. Por ejemplo, una de esas es esta, pues, ¿no? Que es la famosa valvuloplastia. ¿Qué es la valvuloplastia? La valvuloplastia percutánea se caracteriza ¿por qué? Porque vas a entrar ya sea ya por la arteria radial o por la femoral. Entras con un catéter y ese catéter comienza a subir hasta llegar hacia la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha comienzas a pasar y hasta que llegues ¿dónde? A la válvula pulmonar. Y en la válvula pulmonar tienes que ser tan preciso ¿para qué? Para que esa válvula que está cerrada, mediante un globito comienzas a insuflar para que abres. ¿Cuál es la contraindicación de una valvuloplastia percutánea con globo? Y es de que esa válvula lo ocasiones o lo llevas a una insuficiencia. Lo normal o lo permitido es que lleves a una insuficiencia leve, pero si no está bien calculado y el cardiólogo no esté entrenado para este procedimiento, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas porque más te va a salir de la complicación el beneficio. Y la complicación es que este paciente termina con ¿qué? Termina con una insuficiencia pulmonar severa. Ya ahí sí es otro tema, pues. En vez de ayudarlo, vas a tener mucho problema. La otra válvula a estudiar, ¿quién es? La famosa válvula tricuspidia. La válvula tricuspidia. La patología más frecuente en la válvula tricuspidia es la insuficiencia tricuspidia. Y la insuficiencia tricuspidia, chicos, va a ser ¿qué cosa? Va a ser la valvulopatía de casi todos los problemas cardiovasculares. La mayoría, casi en el 95% de enfermedades del corazón izquierdo, si es que tú no lo controlas bien, va a terminar ¿en qué? Va a terminar en insuficiencia tricuspidia.
Pero hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? En el sentido de su diagnóstico. Una velocidad en la válvula tricuspidia mayor de 2.8 metros por segundo ya te indica de manera indirecta de que te va a llevar a una hipertensión pulmonar. Eso grábate sí o sí. Las causas más frecuentes de una insuficiencia tricuspidia, ¿qué es? Generalmente tenemos a cardiopatías congénitas, tenemos a hipertensión pulmonar primaria, cor pulmonar. Cor pulmonar es una de las causas que tenemos de qué? De insuficiencia tricuspidia. Generalmente ya sea EPIC por causa de EPIC, ya sea por causa de EPOC, otras patologías. Dentro de las congénitas, chicos, y el quien te va a llevar a mayor insuficiencia tricuspidia es la famosa anomalía de Epstein. ¿Qué es la anomalía de Epstein? La anomalía de Epstein es la atrialización de la aurícula sobre el ventrículo, que se da como consecuencia de ¿qué? Se da como consecuencia de que el velo septal de la válvula tricuspidia está pegado justo al septum y no se abre, y al no abrirse ocasiona una abertura grande, pues, y ocasiona una insuficiencia severa. Con estos pacientitos hay que tener mucho cuidado, porque generalmente el soplo es desde el nacimiento, pero te ocasionan grandes tipos de hipertensiones pulmonares, ¿ya? El tratamiento, ¿qué cosa es? Generalmente el control de la presión pulmonar y de manera quirúrgica la anuloplastía tricuspidia, o en casos extremos, el reemplazo de válvula mitral, ¿ya? Pero la característica fundamental es, con válvulas derechas o la válvula tricuspidia, generalmente es por el mal control que nosotros hacemos de cavidades izquierdas, ya sea ya por una miocardiopatía hipertrófica, dilatada, una estenosis aórtica, una estenosis mitral, que no estamos tratándolo bien a ese paciente. Entonces evolucionan y da vuelta pues ya todo en el contexto de que pulmonar, la hipertensión pulmonar va a comenzar a hacer dilatación de la aurícula derecha, va a comenzar a dilatar el ventrículo derecho y también ya te ocasiona una insuficiencia tricuspidia. Y eso hace que este paciente sí o sí termine pues en falla cardíaca derecha. ¿Ya? Listo. 5 preguntas, no más. Les escucho, chicos. Les escucho. ¿O no quieren preguntar nada? Depende de ustedes, ¿ah? Doctor, disculpe una consulta. En la insuficiencia aórtica, en el ecocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Ya. En la insuficiencia aórtica, en la ecocardio, lo que vamos a encontrar va a ser ¿qué cosa? El chorro de regurgitación. Igualito que en la insuficiencia mitral, puede ser un chorro concéntrico o un chorro excéntrico. Pero escúchenme, por favor. Acá no hace efecto coanda. Muy distinto a la insuficiencia mitral, que ahí sí vas a tener el efecto coanda. ¿Ya? Ahora, en ecocardio, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy frente a una insuficiencia aórtica? ¿Por qué? Porque el tiempo de mi presión va a estar, si yo lo catalogo como una insuficiencia aórtica severa, el tiempo de mi presión va a ser menor de 200. Si estoy en una insuficiencia aórtica moderada, entre 200 y 400. Y cuando estoy en una leve, es menor de 500, pues. Entonces, frente a eso, yo me doy cuenta que estoy con una insuficiencia aórtica. ¿Qué más vamos a tener? Lo que vamos a tener, aparte de eso, es el tiempo, ¿qué cosa? El tiempo de desaceleración de la válvula mitral, que también va a estar afectada. Cuanto más corta tengas el tiempo de desaceleración, también es un indicativo de que tenga una insuficiencia aórtica. Pero, chicos, en ecocardio lo que manda es el chorro de regurgitación, pues, porque el chorro de regurgitación, eso es el gol estándar para ecocardio. ¿Ya? Listo. Siguiente pregunta.
Pregunten, chicos. Pregunten, chicos, ¿ah? Porque de acá ya yo no vuelvo a dictar clases ni recuperación, doctor, no, a menos con mi grupo de práctica puedo hacer eso. Pero ya una vez que ya pase esto, ya no. Doctor, una pregunta Bien. acerca de la estenosis pulmonar. ¿Cuál sería el tratamiento? Una valvuloplastia, por. Una valvuloplastía en una estenosis pulmonar. Una Valvuloplastia. valvuloplastia con globo. ¿Y hay otra alternativa? El estándar es la valvuloplastía con globo. Muy distinto, por ejemplo, a las lesiones, por ejemplo, a una estenosis mitral o a una estenosis aórtica, que es el recambio de válvula. Muy distinto. ¿Y por qué no el recambio de válvula? ¿Se puede realizar recambio de válvula a nivel pulmonar? Sí, pero el riesgo a lo que le vas a someter a este paciente es alto. Chicos, lo que quiero que me entiendan es, recambio de válvula no es simple, ¿eh? No vayan a pensar, uy, doctor Peralta, no, recambio de válvula, pues no, ya mañana entra a sala y sale, no. Cuando hacemos recambio de válvula, este paciente tiene que entrar a sala, dos cosas fundamentales. Le van a tener que abrir el pecho. Le abren el pecho, tienen que parar al corazón, ¿mediante qué? Mediante la máquina extracorpórea, y ahí recién hacer el recambio de válvula. Ese es el recambio de válvula. Es por eso que si ustedes hemos visto en estenosis aórtica, mucho tiene que ver el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Un ejemplo, ponte que sea una abuela de 80 años, que sea hipertensa diabética, y le vas a meter a recambio de válvula, esa abuelita va a entrar a sala y no va a salir de sala, porque su riesgo de mortalidad es casi el 95% de que entre a sala y no salga de sala. Y es por eso que si ustedes se han dado cuenta de todas las valvulopatías, donde he tenido mayor hincapié en decirle el riesgo cardiovascular es en la estenosis aórtica. ¿Y por qué? Porque en la estenosis aórtica la causa más frecuente es la degenerativa, y la degenerativa se presenta generalmente en mayores de 75 años. O sea, estoy hablando ya personas añosas. Por eso es que si su riesgo cardiovascular es alto, no lo meten a cirugía. ¿Qué hacen? TAVI, pues, ¿no? No hay de otra. Es por eso que en la válvula pulmonar también no es una de las válvulas principales, pues, del corazón, ¿no? Cumple su función, sí, pero no es igual que hablar, pues, de una válvula aórtica o una válvula mitral. Entonces, solamente con valvuloplastia, con globo, le mejoras la estenosis y listo, tranquilito y sin ningún problema. Bien, listo, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, chicos. Una de dos. ¿Me han entendido o no me han entendido nada? ¿Nada? Listo. Ya que no quieren preguntar, fatal. Un favor. ¿Quiénes están en mi grupo de práctica? Que estén presentes aquí en la clase. Que diga yo. ¿Que no está en mi grupo de práctica? Me muero. Doctor.